vamos a ver una instrucción importante que es también otro testimonio de nuestro Abacados, del Elohim Todopoderoso. Y que también pues da palabra profética, como habíamos visto, instrucciones a, a nuestro padre Abraham. Y vemos también aquí en el capítulo 15, que es el que estamos estudiando, ¿verdad? Un testimonio del Abba, que es un Elohim de pacto, que Él es fiel en sus compromisos, que Él cumple los pactos. Y vamos a ver también unas cosas muy hermosas en este capítulo 15. Abraham, como sabemos, como hemos estado estudiando, él conocía las leyes de la ofrenda. Y en esta porción, Yahvé le ordena que levante un altar con animales. Ya lo vamos a estudiar. Y Abraham los parte en mitades, excepto las aves. Eso también es parte de las ofrendas que en algún momento estudiaremos en el libro de Levítico. Y este pacto también se lo conoce como el pacto de las mitades. Y pues tiene un simbolismo profético asombroso. ¿Sobre quién? Sobre Yeshua. El pacto del Abba con su pueblo es un pacto conyugal, como también lo hemos dicho. Eso también es la sombra profética de este pacto que vamos a ver hoy. Y es importante entender esta dinámica que el Abba tiene determinado para nosotros, para que podamos también conocer cómo es que trabaja el Abba, ¿sí? Dándonos muchas instrucciones, dándonos muchas direcciones, al igual que Abraham. A nosotros también quiere que hagamos de esa manera, que escuchemos su voz y que podamos obedecer sus instrucciones, podamos ponerlas por obra, ¿sí? Que nos movamos como Él quiere, cuando Él quiere, que nos comportemos como Él quiere en esa relación con Él, en esa relación con el prójimo, que también pues es una relación de pacto entre Él y entre el prójimo. Hoy el testimonio es pactos, instrucciones sobre pactos. Y habíamos visto los primeros versículos del capítulo número 15, ¿sí? En donde se le da instrucción a Abraham que mirara las estrellas y del cielo y que si las podría contar, así sería su descendencia. Eran los versículos últimos que leímos. Y vimos también que Abraham creyó a Yahvé y eso le fue contado por justicia. Y veamos que nos dice el versículo 7. Nos dice, y le dijo, yo soy que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y esta era la promesa del Padre. Y esto también es Torah, es la instrucción particular que se le estaba dando a Abraham, se le estaba recordando, ¿sí? Y así también muchos de nosotros o cada uno de nosotros tenemos instrucciones particulares para nosotros, que eso también es Torah y también debemos obedecer. Versículo 8 dice, y le respondió, Adón Yahvé, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y recordemos que hubo ciertos antecedentes en los versículos anteriores, ¿verdad? Ahora pues, ya pasó el temor de que
quien le iba a heredar sea el siervo, ¿verdad? Porque ya el padre le había dicho que le iba a dar un hijo, ¿sí? Y ahora vemos que le está hablando ya de la herencia territorial. Los hijos son herencia, pero acá también le estaba hablando de esa herencia territorial para su descendencia, para él y su descendencia. El versículo 9 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Vemos que eran 5 animales para ofrenda al Todopoderoso. La becerra, la cabra, el carnero, la tórtola y el palomín. Y todo esto es simbolismo de Yeshua, de Yeshua. Él fue la mayor ofrenda para el Todopoderoso. Versículo 10. Y tomó el todo eso, es decir, escuchó y obedeció. Todo eso y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves, ¿sí? Y al no partir, pues las aves, esta es una instrucción que está en Levítico capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer. Levítico 1:14. Y si la ofrenda fuera, si la ofrenda para Yahvé fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de 2 tórtolas y 2 palominos. ¿Sí? El 17 dice, y las henderá por sus alas, pero no las dividirá en dos. ¿A quién? A las aves. Vemos cómo Abraham ya conocía aquellas instrucciones de cómo se debía hacer con la ofrenda. ¿Sí? Ya sabía cómo manejar aquello. Porque el abacados le da una Torah, sí, una instrucción. Le dice, requiero esto, como vimos en el versículo 9. El, la becerra, el carnero, la cabra y también las 2 aves. Pero no le dijo qué haga con esas aves o con esos animales. Vemos que Abraham supo hacer lo que debía de hacer. Les partió por la mitad a quienes, al becerro, al carnero y a la cabra. Pero a las aves no las partió, más, más vemos que aplicó la instrucción que está en Levítico 1, 14 al 17. Abraham ya conocía estas leyes de ofrenda. ¿Por qué? Porque Abraham ejercía roles sacerdotales. Recordemos que estudiamos acerca del orden sacerdotal de Melquisedec. Pues Abraham también era parte de ese orden sacerdotal. ¿Sí? Porque sí, leemos el libro de Levítico, donde están las ofrendas, quien hace esto, quien llevaba las ofrendas al altar, sí, el pueblo las llevaba, pero quien las presentaba era el sacerdote. Él presentaba las ofrendas al Todopoderoso para poder reconciliar los cielos y la tierra. ¿Sí? Y aquí también vemos algo importante y tiene que ver con esto de que partió a la mitad los animales. ¿Qué implica partir por la mitad? Pues esto es lo que se conoce como el Brit HaBetari,
que es el pacto por las mitades. Y el Abba, pues, estaba haciendo algo conocido por el antiguo Medio Oriente. Recordemos que tenían unas mismas instrucciones, unas las tomaron para adorar al Todopoderoso y otras las tomaron para adorar a sus dioses, ¿sí? El de partir los animales. ¿Y qué implicaba el partir los animales? Pues partían los animales y entonces en las mitades de los animales desmembrados se quedaba una mitad frente a la otra y así pues se formaba un charco de sangre y quienes entraban en pacto iban a estar allí, pero el menor del pacto era quien pasaba por la mitad de los animales y se manchaba de la sangre, del charco de sangre que estaba en medio de las mitades. Pero lo más importante era que tenía que decir una frase. Y la frase que decía era que así me sea hecho si no cumplo con mi parte del pacto. Y aquí podemos mirar un pacto de sangre. Pasaba por la mitad y decía, así me sea hecho. Es decir, como a los animales, si es que no cumplía la parte del pacto que le correspondía, pues así era hecho. Sorprendente, ¿no? Y vemos que hay sangre que se parte. Y eso también es lo mismo cuando hay intimidad, la primera intimidad con el esposo y la esposa virgen, un pacto de sangre. Quien rompe ese pacto, esa unión conyugal, un pacto de las mitades, pues va a tener consecuencias muy fuertes. Y más aún cuando ya conocemos Torah, cuando estamos en el camino. Ahora el pacto es inquebrantable, no puede romperlo, porque este pacto está basado en sangre y tiene implicaciones muy fuertes. Porque recordemos que en la sangre está la vida y la sangre pues fue hecha para expiación, para purificación, para reconciliación de nuestra nefesh, de nuestra alma. Entonces, este altar, esta ofrenda que estaba pidiendo el Abba antes de entrar en pacto, era algo muy fuerte, muy fuerte. Y Abraham lo conocía y nos da testimonio también aquí de cómo actúa el Abba. Sigamos leyendo. Versículos 11 y 12. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Aquí dice que le sobrecogió el sueño, ¿sí? En otras, eh, en otras versiones dice que tuvo sueño profundo, ¿sí? Y está la palabra hebrea tardema, es decir, eh, que significa estar en trance, igual que como cuando Adán fue dormido. Allí también está la palabra hebrea tardema, un sueño profundo, un letargo, un trance. Eso es lo que significa, ¿sí? Entonces,
Con Adán también sucedió esto. Versículos 13 y 14 nos dice, entonces Yahvé dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Tremendo, ¿no? Miremos, aquí le estaba dando también instrucciones, nuestro abacados para Abraham. Y vemos que no toda instrucción de lava va a ser color de rosas, va a ser agradable para nosotros. Aquí le estaba diciendo que la descendencia de Abraham, la que ni siquiera estaba todavía presente, ¿sí? Iba a estar esclava. ¿Qué diríamos cada uno de nosotros si nos dijeran aquella instrucción? Dice que iban a estar esclavas y no por un corto tiempo, por un tiempo bastante grande, ¿sí? 400 años. Pero tenía la promesa del Abba, Abraham y su descendencia. ¿Cuál era la promesa de Abraham? Que iba a tener descendencia. Y vimos cómo le añadió también, le recordó que la tierra la iba a heredar su descendencia. Pero vemos acá cómo también le da una instrucción no tan bonita, como por decirlo así. Entonces, a veces hay demandas sobre nosotros, hay requisitos, hay condiciones que debemos pasar antes de llegar a la siguiente etapa. No es que todo empieza a funcionar de color de rosas, todo bien, que todo va a salir bien y que se olvida de todo, que se olvida de sus deudas, que se olvida de sus problemas. No, lo que le da la Torá es herramientas espirituales para que usted pueda resolver de una manera sabia y en justicia todos los eventos que se le presenten día a día. A Abraham se le dijo que su descendencia iba a ser esclava, que iba a estar oprimida 400 años y que después sí, de pasado ese tiempo, iba a salir con gran riqueza. Y después el Abba le hace a recuerdo a Moshe, porque esto le estaba diciendo aquí a Abraham, pero esto sucedió en tiempos de Moshe, cuando salieron con riquezas, cuando salieron de Egipto con gran riqueza. ¿Sí? En el libro de Éxodo, ahí encontramos. Y el Abba le va a recordar a Moshe que le diga a los hijos de Israel que le pidan a sus vecinas que despojen a los egipcios pues de oro, de plata, de vestidos, ¿sí? Eso lo van a encontrar, ustedes lo revisen, en Éxodo 12, versículos 35 al 36. Eso lo veremos cuando estudiemos Éxodo. Pero vemos aquí cómo ya Abraham sabía qué era lo que le iba a pasar a su descendencia, qué era lo que iba a suceder después de 400 años, ¿sí? Y vemos que el Abba cumplió lo que le prometió a Abraham, que sí, saldrían con riqueza, ¿sí?
Y todo lo que Laba habla, pues se cumple. Eso también es Torah. Esta era Torah también para Abraham. Fue una instrucción para Abraham y que luego tuvieron que pasar el tiempo que tuvo que pasar, 430 años en total, pero la palabra de Laba se cumplía exactamente como él la había dicho. Esto Torah también sobre lo que está escrito. Instrucciones de Laba. Vemos instrucciones personales que le sigue dando a Abraham. Y el agua estaba hablándole aquí en voz audible, ¿sí? Ya no le dijo como en el versículo 1, o ya no dice aquí como en el versículo 1, que vino palabra de Yahvé a Abraham en visión. Ahora sí, le estaba hablando de forma audible. Y veamos qué también le dice. Versículo 15 y 16. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Tremendo, ¿no? Es decir, que todavía no se copaba la medida de la maldad de los habitantes de esa tierra, ¿sí? Del amorreo, de las naciones cananeas, de los descendientes de Can, que por causa de la inmoralidad, ellos perdieron la herencia. Entonces podemos ver que la inmoralidad sexual le hace que usted pierda herencia territorial. Por eso es que no posee herencia. Vemos cómo le dice a Abraham que aún no era el tiempo, que aún no habían copado esa medida, la medida del Todopoderoso, no la nuestra, la medida que Él tiene. Hay una medida para la maldad. Cuando se colma esa medida, pues vemos que hay transferencia de herencia territorial. ¿Y por causa de qué es que hubo esta transferencia? Por causa de la inmoralidad, de la idolatría. Vemos esos pueblos cananeos. Versículos 17. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, que pasaba por los animales divididos. ¿Cuándo? Puesto el sol. Y puesto el sol, ¿qué significa? Que era al atardecer. ¿Y qué significa eso de al atardecer? Pues la obra de Yeshua. ¿Qué significa también al atardecer en la Torá? Pues el que es purificado. Al atardecer, pues ya es purificado. Cuando leamos el libro de Levítico, vamos a entender eso del proceso de purificación que se daba al atardecer. Y dice, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Miremos aquí.
una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Habíamos dicho que en el antiguo Medio Oriente, el quien pasaba por el medio de los animales divididos era el menor de las dos partes que iban a contraer el pacto. Pero acá dice que era una antorcha de fuego humeando. ¿Y cuál era esa antorcha de fuego? ¿Qué representa eso? Primero, analicemos qué dijo Yeshua. Yeshua dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Él nos sumergirá en el Ruach y fuego. Ajá. Acerca de nuestro Abba, de Elohim, se dice también que Él es fuego consumidor. Entonces, aquí Abraham estaba viendo algo muy importante que se estaba ejecutando en esta porción. Estaba viendo también la obra de Mashiach. Estaba viendo cómo en lugar de pasar él, ¿quién estaba pasando por en medio de los animales? ¿Quién se estaba poniendo como garantía de ese pacto? Dijimos que Yeshua era quien nos iba a sumergir en ruach y fuego. Y también que Yahvé era fuego consumido. Veamos qué dice versículo 18. Versículo 18 nos dice, versículo 18 nos dice, en aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y ya vamos a ver cuáles eran los límites. Pero hasta aquí vemos que Yahvé es quien hace pacto. El pacto de las mitades pasa por en medio de las mitades, por en medio de los animales partidos. Y allí podemos ver la grandeza del Todopoderoso. Vemos también la sombra profética de Yeshua, ¿sí? Como lo dijimos. Este es otro de los eventos en que Juan 8:56 dice que Abraham vio mi día y se alegró, como ya estudiamos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando miró las estrellas, también vio el día. Cuando estuvo con Melquisedec, también vio el día de Yeshua. ¿Sí? Y aquí también estaba viendo esa obra de Mashiach. ¿Cuál obra? Esa parte de la vida de Mashiach, cuando él fue partido por la lanza con el soldado romano. Fue partido su costado, ¿sí? Su costado, al igual que Adán, ¿sí? Y a través, pues, de eso, allí, antes de morir, ¿qué se estaba dando? El pacto. El pacto que se estaba aquí viendo Abraham, el pacto por las mitades. Y en vez de que, como vemos, se ponga el menor que le tocaba a Abraham, pasar por allí y decir, así se ha hecho, si no cumplo el pacto, ¿verdad? Fue el abacados que estaba allí en medio. Fue la obra de Yeshua que estaba allí en medio. Y vemos cómo nuestro Abba nos da testimonio de cómo debe ser una hija, un hijo del Todopoderoso.
¿Cómo? ¿Cómo es que debemos ser? Debemos de ser personas de pacto, gente de pacto, personas que tengan seriedad en sus compromisos, seriedad en su palabra, que se maneje con el temor, ¿sí? Y con temor las cosas del abacados. Y miremos qué es determinante e importante aquí, un testimonio del Altísimo. También la humildad, que Él es el que garantiza el pacto. Lo que dice Filipenses 2, que Él no se aferró a la divinidad acerca de Yeshua, que Él no le importó venir, tomar forma igual que sus hermanos, despojándose de toda la gloria que tenía desde la fundación del mundo. Se humilló a sí mismo y ese es el bien que vio Abraham en el día del pacto de las mitades, en el Brit Habetarim, que es un pacto muy fuerte, como vemos. Y el Abba se pone como único ejecutor del pacto, es decir, la herencia que el Abba tiene para su pueblo es incondicional, está garantizada por el Abba mismo. Y tenemos un ejemplo allí. Pero Abraham vemos que tuvo que hacer algo para entrar en ese pacto. No es que solamente esta es tu tierra para tu descendencia. No, vemos que Abraham tuvo que hacer algo para entrar en pacto, ¿sí? Y allí también vemos un testimonio de Abraham. ¿Cuál fue? La que ya estudiamos. La emuná. La emuná es importante. Vemos cómo escuchó, obedeció e hizo. Y tuvo que poner la ofrenda, tuvo que poner los animales, la becerra, el carnero, ¿sí? La cabra, las aves. Tuvo que hacer algo, tuvo que partir esos animales, tuvo que sacrificarlos. Y también podemos ver aquí que no es que todo lo hace el Abba, no, el Abba siempre trabaja con el hombre, no viene de gratis, no es que el hombre se sienta a esperar que le lluevan las bendiciones, no, el hombre tiene que hacer algo. Es un testimonio el que tenemos aquí y tenemos que también saber manejar esto, ¿sí? En que el Abba sí tiene bendiciones para su pueblo, pero el pueblo tiene que moverse, tiene que accionar, tiene que obedecer las instrucciones que le da el Padre. El Padre le dijo, tráeme una becerra, ¿verdad? Una cabra, un carnero, una tórtola y un palomín. ¿Esa fue la instrucción? Sí, pero también hay que saber qué hacer, saber cómo manejar las ofrendas que se le da hoy a la abacados. Lo que dice Primera de Pedro 2, que nosotros nos edifiquemos como casa espiritual, como
sacerdocio santo, para hacer sacrificios espirituales agradables a Yahvé por medio de Yeshua HaMashiach. Y Romanos 12, que también lo sabemos de memoria. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahvé, que es vuestro culto racional. Entonces preguntemos, ¿sabemos manejar las ofrendas? Sí, pero es que ahora no vamos a llevar, no tenemos becerros, ovejas, cabras, tórtolas, palominos, no hay templo, y no espere que construyan el tercer templo. No, eso no es bíblico. Estamos diciendo que nosotros somos el templo del abacados. Nosotros también somos esa ofrenda que debe de presentarse delante de Él. ¿Sabe manejar esta ofrenda? ¿Sabe manejar la ofrenda que va a poner delante del Abba? ¿Cuál ofrenda? La ofrenda de la oración, de la adoración, de la alabanza, aún de nuestros actos, de nuestras aptitudes. ¿Sabemos manejarlas? Porque cuando sabemos manejar, cuando se maneja bien, cuando se hacen bien las cosas, cuando se levanta el altar, ¿sí? Y aquí tenemos instrucción, testimonio de sobre cómo levantar altar para el Abba. Pues allí, cuando sabemos hacer las cosas correctamente, allí es que hay la manifestación del Abba. Y es que viene ese fuego consumidor que acepta la ofrenda y se establece un pacto. Vemos acá cómo Abraham escuchó la instrucción de qué debía de llevar, supo qué hacer, lo hizo y luego de eso entra en pacto. ¿Y en pacto de qué? Vemos cómo luego de eso le dice nuevamente que a su descendencia le daría esta tierra. ¿Y cuál era el territorio que le iba a dar? Aquí sí ya le va a especificar cuál era el territorio, cuál era la porción para Abraham y su descendencia. Desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los caddomeos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Decíamos por ahí, todos esos feos, todo ese territorio. Dice, desde el río de Egipto hasta el Nilo, hasta el Éufrates, desde el Nilo hasta el Éufrates. Y el territorio de esas 10 naciones, ¿sí? Que aún no se ha poseído por completo, no se ha tomado por posesión por completo. Pero esa es una promesa del Todopoderoso, que va a poseer esa tierra la descendencia de Abraham, los hijos de Abraham. Y sí, somos de Mashiach, hijos de Abraham, somos. Pero ¿cuándo? Cuando obedecemos la voz y los mandamientos, los preceptos, los estatutos, los decretos. Allí es que vamos a ser verdaderamente descendencia de Abraham.
¿sí? Hasta ahora solamente se ha tomado, posesionado, poseído, tomado la herencia de las naciones cananeas, pero el resto de las naciones no se ha tomado posesión de esa tierra. Entonces, debemos estar atentos, debemos estar preparados, debemos de estar calificados, porque en ese territorio es que va a estar la descendencia de Abraham. Vamos a estar nosotros, si somos hijos de Abraham, en la restauración, en la restauración. ¿Por qué? Porque es la palabra del Abba. Es un pacto de las mitades que él hizo con Abraham. Y allí tenemos otro ejemplo que nosotros debemos aprender a tener también sensibilidad de la honra al abacados. Hay la manifestación del abacados. ¿Cuándo? Cuando hay un altar correcto, cuando hay una adoración adecuada, cuando hay un corazón que esté alineado a la Torá. La escritura dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Es tiempo de que se levante la verdadera adoración al abacados. ¿Cómo? Entonces voy a poner las alabanzas día y noche. No, adoración viene desde adentro, desde poner por obra su palabra con nuestras acciones. Eso es adoración. Porque dice, mi boca rebosará alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Habíamos dicho que los estatutos son aquellas normas dadas por el Abba para servirle a Él, para adorarle a Él, para agradarle a Él. ¿Qué es lo que le agrada a Él? Eso es lo que debemos de hacer para levantar un altar adecuado. Hoy es el tiempo de rebosar alabanza. ¿Por qué? Porque nos estamos alineando a la Torá, porque estamos poniendo por obra la Torá. Hoy es el tiempo de que Él está levantando esa generación que le adora, que le adorará en rúa y verdad, porque estamos conectándonos a ese diseño que tiene el Santo de Israel. Estamos avanzando en ese diseño que está aquí establecido en la Torá del Abba. Y nosotros solo debemos de cumplir ese pacto que se hizo con nuestro padre Abraham. Es tiempo en que nosotros debemos de tomar conciencia y tomar el ejemplo de nuestro padre Abraham. Este es un edut que también es parte de la Torá. Recordemos que hay la voz y aquí vemos que la voz le instruye. Hay los mandamientos, hay los estatutos, hay los preceptos, hay los decretos, hay los testimonios, como lo estamos viendo ahora, ¿sí? Y aquí vemos la manera en cómo actúa el Abba, la manera en cómo también Abraham ejecuta la instrucción. ¿Y de Abraham qué se dice? Que él es el padre de la emuná. ¿Por qué? Porque actuaba
alineado a la justicia, alineado a la instrucción que el Padre le daba. ¿Qué tal si decía Abraham, no, no, es que yo no le voy a llevar 5 animales, solamente le voy a llevar una tórtola? Cuando la instrucción era esos 5 animales. ¿Qué tal si Abraham le decía, no, está bien, le llevo de esos 5 animales, pero le voy a llevar los más flaquitos, los que están cojos? ¿Cree que eso hubiese sido aceptable delante del Padre? ¿Cómo estamos llevándole la ofrenda al Padre? ¿Cómo nos estamos presentando nosotros como ofrenda? El Abba ha prometido muchas cosas. En su palabra hay muchas promesas. Puede habernos dado promesas particulares, como a Abraham se le estaba dando. Recuerde, haga memoria de qué es lo que le ha prometido a usted el Abba. Todavía no las está viendo. Eso puede ser porque le hace falta que usted lleve los animales, los que Él le ha pedido, que los ponga en el altar de la manera adecuada. ¿Será que sí tomó los animales, pero le dijo, aquí te los dejo? Abraham vemos que llevó los animales, los que dijo el Padre, y los partió a cuales debía de partirlos. Tal vez le esté haciendo falta eso, que sí, tenga la ofrenda, pero no la está dando de la manera adecuada. No está poniendo esa ofrenda en el altar de la manera correcta. Tal vez le está haciendo falta que su corazón sea ese altar que el Abba requiere. Quizás el altar esté contaminado con pensamientos, con cosas no agradables al Abba. Falta de perdón, envidia, celos, codicia, etcétera, etcétera. Por eso es que no ve las promesas cumplidas. Quizás le está haciendo falta que usted muera completamente a su yo. Recordemos que aquí a la becerra, a la cabra y al carnero eran sacrificados, eran partidos en la mitad. ¿Será que eso tal vez nos está haciendo falta? Morir a nuestro ego, a nuestro yo, y que Él, todopoderoso, que Yeshua, sea quien viva en nosotros, para poder realmente decir, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Que podamos nosotros ser una generación de honra, lavacados, en que esa generación en la cual Él se manifieste con palabra y poder. Decíamos ayer, estábamos viendo una de las obras de Yeshua, de las sanidades, de los milagros, y decían, de la multiplicación de los panes. Y decíamos que eso se pudiera dar ahora. Y yo les decía, es que eso se va a ver ahora, pero eso depende de nosotros, de cómo estemos,
delante del Padre, de si estamos cumpliendo lo que Él ha dicho, si estamos haciendo lo que Él ha dicho, si estamos en santidad. Y, y, y vemos aquí que eso es lo que Él está queriendo también en este tiempo, que se manifieste esa presencia, que se consuma la ofrenda por completo, porque eso es para vida, eso trae vida. Vemos que debía de levantarse ese altar para que también la descendencia de Abraham fuera visible. Y esto también es Torah. Adoración, exaltación, honra al rey, manifestación del rey. Abraham tenía esa capacidad. Y si nosotros somos hijos de Abraham, somos la promesa hecha a Abraham y a Sara, que de sus lomos iban a salir reyes y multitudes de gentes, las promesas dadas a Abraham. Somos esa nación que el Abba está despertando su identidad, pero parte de ese despertar, de esa identidad, es también conocer la Torá. Y el segundo paso después de conocer la Torá es levantar el altar, porque vemos que el Abba le dio la instrucción y Abraham levantó el altar, porque solo habrá verdadera adoración con Torá. Sin Torá no hay alabanza genuina al Santo de Israel. Somos esa generación Kadosh, dispersa en las naciones de la tierra, pero que no hay impedimento de fronteras políticas. Ejemplo lo tenemos en nuestro padre Abraham. Entonces, vamos y encaminémonos, avancemos en su diseño, en el diseño del Todopoderoso. El tiempo corre, el tiempo avanza. No podemos detenernos y tenemos que trabajar para que una generación se equipe. Esto es para que cada uno de nosotros nos reconciliemos con el Abba, que nos conectemos con nuestro diseño, que nos conectemos con el abacados, con nuestros hermanos dispersos, que nos reconciliemos con la Torá, con la palabra del Abba, que nos reconciliemos con el diseño original, con los planes, con los propósitos, con la palabra que el Todopoderoso ha dado para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestra nación. Y la palabra que hay para la nación Kadosh. El pacto de las mitades. Recuerde, somos gente de pacto y nosotros tenemos pacto con nuestro abacados. Que podamos ser esos hijos de Abraham haciendo lo que su padre hace. Obedecer y hacer lo correcto. Hacer lo que cada uno debe de hacer, de acuerdo a las instrucciones recibidas por el abacados, instrucciones personales, pero también las que él ha dejado en su palabra. Shalom Alejem.